En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Una semana más nos sentamos en nuestro modesto set de grabación, alegres por saber que no hablamos solos. Tampoco es que el hablar solos nos preocupe, pero os hacemos una confesión. Uno de los propósitos de Totus Podcast es dar con una comunidad de buena gente que comparta nuestro interés por la historia, la música, las anécdotas bizarras e imposibles. En definitiva, buena gente a la que le guste la buena conversación. Hola, José. Buenas, Antonio. Oye, una pregunta. ¿Qué es para ti el arte? Oh, menuda pregunta para abrir el programa. Pues a ver si soy ingenioso. Para mí el arte es cuando te mueres de frío. Jajaja, qué ocurrente, doctor. Gracias. Me has pillado desprevenido, pero siempre inspirado. Bueno, y a todo esto, ¿a qué viene esa pregunta? Pues viene a que hoy vamos a hablar de arte y de otra cosa. Seré curioso. ¿Y esa otra cosa cuál es? Esa otra cosa la sabrás a su debido tiempo. Primero, déjame compartir contigo una reflexión como respuesta a esa pregunta. ¿Qué es el arte? Dale, comparte. Se trata de una reflexión del pintor belga René Magritte. Decía, cito textualmente, «La pintura no es un espejo que refleja la apariencia del mundo. Es un espejo que produce todo lo que ve, incluyendo la parte trasera de las cosas, su lado oculto. Confundir la pintura con un arte de la reproducción es una tontería». En esa cita, Magritte está desafiando la idea de que el propósito principal del arte es simplemente replicar la realidad tal como la vemos. En cambio, sugiere que el arte, específicamente la pintura en este caso, tiene el poder de revelar aspectos ocultos y desconocidos de la realidad. Eso es, querido Antonio. Cuando Magritte habla de la pintura como un espejo que reproduce todo lo que ve, incluyendo la parte trasera de las cosas, su lado oculto, está sugiriendo que el arte puede mostrar aspectos de la realidad que normalmente pasan desapercibidos, que están más allá de lo que vemos superficialmente. Esto puede referirse a la exploración de la psique humana, los sueños, los miedos o incluso a los aspectos más abstractos de la existencia. Y profundizando en esa reflexión, además, al afirmar que confundir la pintura con un arte de la reproducción es una tontería, Magritte está criticando la idea de que el único propósito del arte es simplemente copiar la realidad de manera fiel. En cambio, él aboga por una comprensión más profunda del arte como una forma de explorar y cuestionar la realidad, así como de expresar la visión única del artista sobre el mundo. Pues, en resumen, Magritte está desafiando la noción convencional de la pintura como una mera representación de la realidad y, en cambio, propone que el arte tiene el poder de revelar aspectos ocultos desconocidos de la misma. Lo que yo te decía antes, que el arte es morirte de frío. Ahí va. Bueno, a todo esto, dejando de lado esta reflexión tan sesuda. Sí, que se suda mucho reflexionando. Le has querido poner como título a este programa un cuadro incorrecto y un libro desconcertante. Después de desbrozar la cita de Magritte, creo que ya intuyo de qué cuadro querías hablar. Venga, listillo, a ver si lo adivina. A ver si lo adivino, del cuadro conocido como Retrato de Edward James. ¡Bingo! De la reproducción interdite, es decir, la reproducción prohibida. Cuadro pintado por Magritte en 1937 y que actualmente se puede ver expuesto en el Museo Boijman van Beuningen, disculpad por mi neerlandés, en Rotterdam. ¿Dónde? En el Museo Boijman van Beuningen de Rotterdam. Vale, no me grites, que no estoy sordo. Estoy muy en contra del uso de la violencia para dirimir diferencias, pero igual hoy hago una excepción, ¿eh? Anda, no te enojes. Cuéntame algo sobre este cuadro, que sé que te encanta. Escucha, anda. Esta pintura fue un encargo de su mecenas, Edward James, hijo del magnate de los ferrocarriles estadounidenses William James. Doy este dato solo para señalar que el bueno de Edward tenía suficientes bienes como para dedicar su vida a las artes y olvidarse del trabajo. Mira, como tú y como yo. El mismo caso, el mismo. Pero este Edward James es más conocido como poeta. Ganador del Geoffrey Gunter Memorial Drawing Prize, Wow. otorgado por Eton, la escuela pública más prestigiosa de Inglaterra. Tengo entendido que además Edward James tenía relaciones con algunos surrealistas españoles, ¿no es así? Sí. De hecho, escribió en varias ocasiones para la revista surrealista Minotaure. Hay una anécdota muy curiosa sobre Edward James y la Guerra Civil. Cuenta. Pues resulta que, debido a su amistad con Salvador Dalí, Edward James propuso un curioso trato a Luis Buñuel. Edward James compraría un bombardero checoslovaco que donaría al ejército republicano
si Buñuel intercedía con el Museo del Prado para que éste le permitiera tomar en préstamo algunas obras para mostrarlas por todo el mundo. Una vez finalizada la Guerra Civil, por supuesto, James devolvería las obras al museo. Menuda historia. Y es que este tipo, el Edward James, era muy particular. Pero bueno, no nos desviemos del tema, que la idea era hablar de su retrato y de Magritte, no de él. Pues volvamos al cuadro. Bien. Esa pintura tenía como destino ser exhibida en el salón de baile de la casa londinense de su mecenas, del propio Edward James, junto a otras dos obras de Magritte, Modelo Rojo 3 y Tiempo Paralizado. ¿Y por qué la llamó la reproducción prohibida y qué tiene que ver con la reflexión de Magritte sobre el arte? Respondiendo a tu primera pregunta, fíjate que en la pintura aparece el propio Edward James delante de un espejo. Esto hace que la figura principal aparezca de espaldas. Pero es que el reflejo del cuadro también aparece de espalda. Es decir, que el espejo, y recordamos que antes dijimos que Magritte aseguraba lo de que la pintura no es el espejo de la realidad, no refleja a Edward James. Eso es. Por eso el título puede hacer referencia a la idea de que el espejo prohíbe la reproducción exacta de la realidad. En lugar de reflejar la cara de Edward James, el espejo muestra una imagen que no se puede reproducir en la realidad, desafiando así las expectativas de lo que debería reflejar un espejo. ¡Guau! Ahora veo la conexión entre la idea que Magritte tenía del arte y esta obra. Pero es que hay más, ¿eh? Esta obra también cuestiona la idea de la identidad y de la autenticidad, porque, a ver, ¿quién puede asegurar, si no se ve su rostro, que el retratado es realmente Edward James? Tú, porque tú lo has dicho antes. Me has pillado. Confieso haber pecado de osadía y me disculpo ante nuestra experta audiencia. Bueno, no te fustigues, que peores cosas te hemos escuchado. Y las que os quedan, ¿eh? En fin. Para concluir con el análisis de este cuadro, y cerrando un poco el círculo que hemos abierto, la reproducción prohibida sugiere una reflexión sobre la naturaleza de la representación, la identidad y el papel del arte en la creación del significado. Como con muchas obras de Magritte, invita al espectador a cuestionar y reflexionar sobre lo que ve y lo que asume sobre el mundo que le rodea. Pero espera un momento, que tengo aquí delante el retrato y veo que hay algo más. Hay un libro sobre una repisa. Muy observador. Y ese libro encierra muchas cosas interesantes. La primera que, a diferencia del retrato de James, el libro sí se refleja correctamente en el espejo. Y eso nos permite ver de qué libro se trata. La narración de Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Y es que Edgar Allan Poe era uno de los escritores más admirados por Magritte. De hecho, este no es el único cuadro que hace referencia a una obra de Poe. Por ejemplo, su obra de 1938, El dominio de Arnheim, toma el nombre de un cuento de este autor publicado en 1847. ¿Y por qué aparece este libro en el cuadro? Y yo qué sé. Dilo algo, mojate, no, hombre, no. Hay diferentes interpretaciones, ¿vale? Una sugiere que es una simple referencia literaria a uno de sus autores favoritos, ¿vale? Esta es la explicación más sencilla y más simple. Poe es conocido por sus cuentos oscuros y misteriosos, y su obra a menudo explora temas de lo desconocido y lo sobrenatural. La inclusión de este libro en la obra podría enriquecer el ambiente surrealista y enigmático del propio cuadro. Imagino, por lo que ya llevamos hablado, que la exploración del subconsciente y el desafío a la realidad también son posibles motivos para la inclusión de esta obra en el retrato. Puede ser, ¿no? Eso es. Pues venga, háblame de este libro, porque estoy seguro, sin miedo a equivocarme, que esta es la otra cosa de la que nos querías hablar hoy. Estás en racha, ¿eh? ¡Ay! Efectivamente. Aprovechando este cuadro incorrecto de Magritte, quería hablar de este libro desconcertante de Poe. ¿Desconcertante por qué? Igual que con el cuadro, vamos a ir por partes. Si te parece, para no perdernos mucho, vamos a explorar 5 puntos fuertes, en mi opinión, de esta narración de Gordon Pym. Primero, su influencia en la literatura de aventuras. Segundo, su final inacabado. En tercer lugar, la exploración del miedo y lo desconocido. Cuarto, los elementos surrealistas y el simbolismo presentes en el relato. Y por último, la recepción inicial del libro. Porque, aunque ahora es casi un libro de culto, en sus inicios no fue muy bien recibido, que digamos. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Cómo influyó en la literatura de aventuras este libro? Mira, primero vamos a hacer un breve resumen del argumento para quienes no lo hayan leído. Decimos que este libro, Gordon Pym, influyó en posteriores novelas de aventura porque él mismo es una novela de aventura. Poe sitúa la historia a bordo de un barco ballenero. En él se embarca como polizón, el protagonista, Gordon Pym, ávido de vivir aventuras. El problema es que su familia se opone a este viaje porque tenía para él preparado otro futuro como médico. Por eso digo que se embarca como polizón. Su amigo Augusto lo arregla todo para que durante unos días viaje escondido en la bodega del barco hasta que éste ya haya entrado lo suficiente en alta mar como para poder dar media vuelta hacia Nantucket
para devolver a casa a nuestro polizón. Y ahí comienza la aventura. Ahí comienza la aventura y ese viaje de exploración del miedo y del subconsciente por el que nos lleva Poe. Esta obra, dicho lo cual, tendría un fuerte impacto en autores como Julio Verne o Melville, el autor de Moby Dick. Ah, es verdad. Quien haya leído Moby Dick de Melville podrá encontrar muchos paralelismos entre ambas obras. A ver, vamos a por el segundo punto. El final inacabado. ¿Qué pasó ahí? ¿Se trata de un libro sin final? Sí, y hay varias teorías al respecto. Poe nos dejó la obra inconclusa. La narración de Gordon Pym termina de una manera tan abrupta que deja al lector completamente desconcertado. ¿Y esto a qué pudo deberse, José? No lo sé, la verdad es que nunca me lo ha comentado Poe, pero bueno. Te lo pregunto yo. Vale. Ya que me lo preguntas tú, yo tengo la sensación de que llevo todo el programa diciéndote esto, ¿vale? Pero el caso es que aquí también hay varias teorías. Una de ellas parece que sugiera que Poe dejó la obra inconclusa porque entendió que no tenía el apoyo necesario de su editor y quizás esta falta de apoyo pues lo desanimara un poco. Imagino que si iba por ahí la cosa también se le sumarían problemas financieros. Exacto, maldito Pasné. Hay otras teorías que sugieren que por aquel entonces Poe no estaba en un muy buen momento económico, ¿no? Debido a la mala vida que llevaba y a su relación con el alcohol. En esas circunstancias no tendría la cabeza para cerrar una historia tan compleja. Eso es. Pero hay una teoría que a mí me parece más interesante y por lo que he leído y lo poquito que conozco de Poe, creo que está muy fundamentada. Esta teoría apoya la idea de que Poe nos dejó ese final tan abrupto con una intención artística. Poe, el autor de la narración de Gordon Pym, buscaba dejar espacio para que los lectores reflexionaran y sacaran sus propias conclusiones sobre el destino de los personajes y el significado de la historia. ¿Y qué me dice de esos símbolos y elementos surrealistas? Bueno, ahí nos metemos ya con el estilo del autor. La novela está llena de símbolos y elementos surrealistas que, algo típico de Poe, van de menos a más a lo largo de la historia hasta alcanzar un clímax que convierte la atmósfera en la que sucede la acción del libro en algo difícil de soportar para el lector. Estos elementos y símbolos se justifican bien, ya que Poe lo que trata en este libro es precisamente explorar el miedo. Por ejemplo, en la primera parte del viaje de Pym, cuando está encerrado en la bodega esperando noticias de su colega Augusto, recuerdo haber sentido claustrofobia y haber tenido incluso la sensación de falta de aire al leer ese pasaje. No me anima mucho eso a leer el libro, ¿eh? Pues todo lo contrario. Para los amantes de la literatura, y de este género en concreto, experimentar estas sensaciones mientras lees es, aunque suene contradictorio, una gozada. Nos habla, no en vano, de la capacidad de evocación que tiene el autor del libro. Poe era un maestro en este sentido. Y para ir terminando, decías que el libro no tuvo al principio una buena acogida. Como otras grandes novelas de la literatura. Debido a lo extraño de su composición, al final abrupto que hemos comentado y a otras cuestiones relacionadas con la vida del propio autor, al inicio la obra fue recibida con escepticismo y hasta con rechazo. Luego, como ya sabemos, pasó del ostracismo a convertirse en una novela de culto dentro del género de aventuras y de terror. Bueno, pues con estas dos recomendaciones nos quedamos. ¿Algo más que añadir? Más. Bueno, si nuestros y nuestras oyentes no han desconectado o caído en un sopor, como el bueno de Gordon Pym en la bodega del Grampus, les recomendaría encarecidamente que se leyeran este libro. Por cierto, la única novela de Poe. Pues con la recomendación encarecida nos despedimos. Muchas gracias una semana más por escucharnos. Totus Podcast, parafraseando al propio Magritte, ce n'est pas un podcast. Entonces, ¿qué es? Es otra cosa. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.